Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Conversando con Buendía. Le agradezco mucho que nos siga en YouTube, en Facebook, y hoy vamos a entrarle a el caso Lozoya. El caso Lozoya nos está mostrando con mucha nitidez estos mecanismos que se han venido imponiendo en la democracia mexicana y en otras de financiamiento ilegal de la política y uso ilícito de recursos para ganar elecciones, para hacer campañas, para hacer propaganda. ¿Hasta dónde vamos a conocer de este mecanismo? Es una de las principales interrogantes y quizá de las cosas que más nos importan, el modus operandi, como se produjo, por ejemplo, el financiamiento de la campaña de 2012, la campaña presidencial de Peña. Pero también nos interesa saber qué tan fuerte y qué recursos legales tenemos para juzgar y castigar penalmente esta clase de desviaciones que tienen consecuencias imprevisibles para el desarrollo de la democracia en el país. Vamos a entrarle al tema, me da mucho gusto que esté con nosotros y sobre todo agradecer de entrada la participación Javier Santiago, ex consejero electoral, ex presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahora, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, un placer. Creo que no se está escuchando bien, Javier. A ver, creo que ahí está. Déjame ir presentando a Cristel mientras resolvemos el tema de tu micrófono. Pero Cristel Rosales, ¿cómo estás, Cristel? Un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Mucho gusto, Pepe. Un placer para mí estar aquí con ustedes y pues platicando de este tema tan interesante. Investigadora de México Evalúa, ciencia política, abogada, además, doctora en Derecho. Un placer tenerte y un honor, mi querido Nacho. Hace mucho que no nos veíamos, me da mucho gusto, al menos virtualmente, tenerte por acá. Mi querido Ignacio Rodríguez Reina, periodista, responsable de investigaciones como la de Odebrecht en el Quinto Elemento Lab. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Pepe? Encantado. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que también me da mucho gusto tener la oportunidad aquí de platicar con ustedes y contigo, que ya teníamos una relación de muchos años y hace mucho que no platicábamos, pero encantado. Muchas gracias. Mi querido Nacho, quiero empezar contigo y quiero empezar contigo por una razón, porque tú fuiste de los que te metiste a investigar ya hace años el tema de Odebrecht, los mecanismos y el modus operandi del financiamiento ilegal de la política, del uso de recursos ilícitos, como está mostrando las denuncias que está haciendo Emilio Lozoya según la Fiscalía. Y yo te preguntaría, ¿lo que hoy estás viendo es lo que investigaste o estás superando? ¿O qué te está aportando de nuevo? No, por paradójico que parezca, lo que estamos viendo es mucho más corto de lo que investigamos y publicamos ya en México a través de esta plataforma de periodismo de investigación que es Quinto Elemento Lab. La verdad es que a mí me ha dejado un sabor bastante agridulce lo que hemos visto, porque déjame, te voy a hacer como tres pequeñas anotaciones y después si quieres las profundizamos. Después de ver lo que ha estado ocurriendo, las audiencias iniciales de imputación, el mensaje que dio el fiscal Alejandro Gertz Manero hace unos días sobre la denuncia que presentó Emilio Lozoya, y lo que ha argumentado, ayer argumentó en un seminario del Colegio de México, pues que ya tenían ganado los juicios en España. Los juicios de extradición ya estaban concedidos por la Audiencia Nacional y prácticamente ya era un hecho que pues no iba a haber recurso. Ya no, Emilio Lozoya ya no tenía ningún recurso jurídico para evitar su extradición. Y la primera pregunta que me surge es, ¿y entonces para qué aceptaron un acuerdo de colaboración? Mira, la información con la que se cuenta a través de las investigaciones periodísticas, las que hay en el Supremo Tribunal de Brasil, las que ha sido posible conseguir a través de las peticiones de asistencia jurídica internacional, daban, pero para hacer un caso bastante amarrado. Hay copias de correos electrónicos, hay transferencias, hay estados de cuenta, hay fechas, hay informes sobre a quiénes eran los beneficiarios de las empresas offshore a las que Odebrecht transmitía finalmente los recursos, presumiblemente producto del soborno.
Bueno, no presumiblemente, Emilio Lozoya ha aceptado que recibió el dinero, es decir, ya es confeso de haber cometido esto. Sí, ya no hay ninguna presunción. Entonces yo digo, si ya tenía todo el caso amarrado, ¿para qué aceptaron un convenio de colaboración que es absolutamente ventajoso para Emilio Lozoya? Y la verdad es que a mí todavía me deja con muchas dudas sobre cuál va a ser el resultado en términos de un proceso que al final nos llegue a la justicia y la verdad. Eso por una parte. Dos, lo que vimos en las imputaciones de otro de los casos que tiene que ver con Odebrecht y que está acusado Emilio, que es agronitrogenados. Bueno, nosotros publicamos estados de cuenta de las transferencias de Altos Hornos de México a una de las empresas fantasma de Odebrecht. Esas no están incluidas en la imputación inicial. No las usó el fiscal y ya no, según lo que entiendo, ya no existe posibilidad de que las incremente, puesto que no las presentó de entrada. Entonces, yo te diría, soy del bando de los escépticos, que aún tengo muchas reservas y me temo, ojalá me equivoque, la verdad lo digo, me temo que todo resulte en un fiasco. ¿Cómo ves, Cristel? Nacho dice que no está suficientemente amarrado el caso y teme que termine, pues él dice en un fiasco, yo agregaría en un espectáculo político mediático que nos mantenga, digamos, interesados de aquí al proceso electoral. Por lo menos es lo que muchos de los que están siguiendo este caso temen. ¿Cómo lo ves tú, según la información que tienes? Miren, en términos objetivos, creo que justamente no tenemos todavía los elementos para saber hasta dónde va a llegar y posiblemente otras investigaciones. Aquí, justo reaccionando a esto que comentas, Ignacio, y esperando que las cosas se hagan en esta ocasión de manera diferente y que podamos ver un poco más de justicia. En esta primera etapa de las audiencias por las que atravesó Emilio Lozoya, solo vimos, digamos, la imputación de ciertos delitos, ¿sí? Ciertas pruebas, pero lo único que buscaba en ese momento la Fiscalía era que el juez lo vinculara a proceso. ¿Esto qué significa? Iniciar apenas todo el proceso penal. Y en esta etapa en la que se encuentra actualmente Emilio Lozoya, que le llaman etapa de investigación complementaria, es justo la etapa en la que estaríamos viendo, por llamarlo de alguna manera, como dos bandos. Por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y cualquier otra que tenga elementos de información, que tenga pruebas, que tenga evidencias. Este sería el momento para empezarlos, digamos, a presentar, para armar todo el caso, toda la investigación. Y justamente con agronitrogenados, con Fertinal, con posiblemente el astillero español, con muchas de los elementos que de alguna manera sabemos que están ahí, podrían estarse presentando en esta etapa de investigación complementaria. El otro bando va a ser el caso de la defensa de Emilio Lozoya, que tendrá que estar presentando a su vez, porque su estrategia es acceder a este beneficio que le llaman criterio de oportunidad. Su estrategia va a ser, pues, empezar a hablar, empezar a presentar todas las pruebas que él tenga, y justo como platicábamos la vez pasada, Pepe, pues me parece que en este momento todavía no tendríamos los elementos suficientes para decir, no, pues el caso se va a quedar corto, no va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Quisiera pensar que es más bien por la etapa procesal, que todavía no tenemos todos los elementos, pero se podrían presentar. Es un hecho que en el marco del proceso, tanto de Odebrecht como de agronitrogenados, y con estas denuncias que seguramente comenzará a presentar Emilio Lozoya, pues se empezarán a ver más pruebas, más nombres, más modus operandi. Y creo que más bien posiblemente el halo de pesimismo, en mi caso, queda pues en que esto exige un mayor estándar probatorio para la Fiscalía. Hablar de delitos tan sofisticados como delincuencia organizada, como lavado de dinero, implican que la Fiscalía haga un trabajo realmente pulcro, no solo de tener las pruebas, sino de justamente integrar de manera correcta la investigación. Y creo que justo ese va a ser el punto crucial en el que se va a decidir si podremos ver a altos exfuncionarios
también presentando un proceso, o bien si podremos también tener no solo reparación económica del daño, sino incluso, pues creo que lo que todos esperamos es conocer exactamente cuál es esta maquinaria, esta mecánica a través de la cual las redes reciben recursos y se toma la decisión de hacia dónde se destinan esos recursos con fines ilícitos. Esa sería la única forma de poder evitar que vuelva a ocurrir esto en el futuro. Hay un punto muy importante, voy contigo, Javier, creo que ya tienes bien el sonido. No, espero que sí, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, y el tema son los estándares probatorios. Olosoya está acusado, como decía Cristel, lavado de dinero, cohecho y delincuencia organizada. Pero hay delitos que se refieren a la campaña electoral de 2012 de Peña Nieto. Desde 2017, como decía Nacho, se están publicando desde que salieron los primeros correos y declaraciones de los propios funcionarios de Odebrecht sobre financiamiento y sobornos que fueron a dar a la campaña. Se presentaron incluso denuncias en la FEPADE, 2017, el PRD, y esas denuncias dieron lugar incluso a que la Fiscalía buscara información y pidiera los archivos a la justicia brasileña, que tardaron mucho tiempo en... Pero en cualquier caso, el año pasado, ya con el gobierno de López Obrador, con Ortiz Pinchetti en la FEPADE, dijeron que las investigaciones no podían prosperar porque eran delitos que habían prescrito. Es decir, la pregunta contigo es, ¿ese estándar probatorio implica que la parte electoral no pueda ser juzgada penalmente, como ya ocurrió si fue sobreseído el caso en la FEPADE? Pues desde mi punto de vista sí puede ser juzgado el tema electoral. El artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales nos lleva a la conclusión de que los delitos cometidos o las acciones presumiblemente delitos, para ser congruente con el lenguaje de los abogados, prescribe a los 10 años y no se cumplen todavía los 10 años de los actos que se cometieron en el año de 2012. Entonces, desde mi punto de vista, sí se puede juzgar, pero aquí hay un aspecto político muy importante, y creo que Nacho ponía el dedo en el lugar indicado, ¿no? En la mera llaga. Si ya tenían amarrado a Lozoya, ¿por qué aceptarlo como testigo colaborador? Creo que el asunto ahí es político. Reditúa más políticamente el que descubra la red o a los actores más relevantes de la red, porque señaló concretamente a Videgaray y al expresidente Peña Nieto. Entonces, esto reditúa políticamente de manera muy intensa a favor del partido en el gobierno. No estoy, y no es mi pretensión decir que es ilegítimo, es una consecuencia de la manera en cómo se actúa. Creo que en este caso podemos enfrentar esta situación desde la perspectiva política, y tal vez parte del acuerdo es que no se le juzgue por materia electoral, aunque el fiscal, el fiscal sí dijo que pues se estaba investigando en delitos que no habían prescrito, pero no mencionó. Le preguntaron concretamente de materia electoral y dijo que por el momento no iba a opinar, pero que investigaba sobre supuestos delitos en que tenía la certeza que no habían prescrito, y probablemente se esté investigando, probablemente no, pues no lo sabremos. Creo que aquí sí es donde nos hace falta elementos de transparencia y de información básicos, ¿no? Básicos para poder tener mayores elementos y pues para tener una opinión, porque creo que todos los mexicanos nos merecemos esa información para tener una opinión. A ver, te digo, para dar contexto a lo que señala sobre la capitalización política de este asunto, Nacho, el presidente ya salió ayer a decir, sí, que llamen a declarar a Peña Nieto y a Calderón, porque a Calderón también lo están vinculando con Odebrecht a través de Etileno 21.
Y yo te diría, Nacho, hoy se filtra en algunas columnas que Peña Nieto habría mandado decir que estaría dispuesto a venir a testificar, pero que les adelanta que todo lo que dijo Lozoya a lo mejor sí lo cometió, pero no por órdenes, como dice él, sino a su libre voluntad y funcionando aislado y sin informar a sus superiores. Si eso fuera cierto, Nacho, yo te pregunto, ¿vamos a conocer el mecanismo y el modus operandi? ¿O qué tiene que pasar para que no se quede solamente en el dicho de Lozoya respecto de Videgaray y de Peña? Mira, yo creo que es inevitable y seríamos ingenuos si pensáramos que no habría un intento de redituar políticamente desde la presidencia, desde Morena, pero lo haría cualquiera. La verdad es que ahí pienso que no, que si quien estuviera en el gobierno fuera el PAN, el PRI, el PRD, es decir, cualquier de esos partidos buscaría pues tener un rédito político como resultado de lo que se puede vender o están vendiendo como una lucha contra la corrupción a fondo y decir, bueno, mira, estamos haciéndolo. Es decir, es inevitable pues que lo hagamos, eso es una cosa, pero lo otro también, yo creo que también dependerá mucho de lo que veamos, la calidad de la información, de las pruebas, de las evidencias que presente Emilio Lozoya. Creo que va a ser definitorio, es decir, justamente de acuerdo con la versión de algunas columnas, Enrique Peña Nieto diría, pues yo voy a declarar y pues si lo hizo, lo hizo. Porque mira, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué podría presentar? ¿Grabaciones subrepticias? Yo no sé si un juez aceptaría ese tipo de grabaciones. Ahora, sería muy ingenuo pensar que Emilio Lozoya hubiera grabado al presidente, a Peña Nieto, si es que hubiese ocurrido, sin que el Estado Mayor Presidencial se hubiera dado cuenta. O sea, me parece... Bueno, nomás te preciso, lo que dijo con toda claridad Hertz es, tenemos como material probatorio grabaciones, recibos, 4 testigos que a Lozoya y sus propias denuncias. Sí, mira, por eso digo, yo creo que la calidad de la información y la posibilidad de que dé elementos para comprobar sus dichos, eso es lo que puede también marcar la diferencia. No es lo mismo que yo diga, si es que en tal ocasión me encontraba yo en Los Pinos y me dijo que simplemente sería su dicho. Ahora, habría que ver qué es lo que tiene ese video, quiénes son los testigos. Yo no imagino a 4 altísimos funcionarios, porque ese tipo de conversaciones, si existieron, por supuesto que no eran en un grupo amplio, era un grupo muy reducido, en todo caso el presidente, Videgaray, el propio Emilio Lozoya, o sea, sería impensable pues, que alguien tuviera la torpeza de hacer este tipo de acuerdos, este tipo de operaciones e instrucciones, pues colectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decir esos testigos? ¿Fueron testigos de primera mano o Emilio Lozoya les dijo que les había dicho el presidente? Es decir, les refería las instrucciones que había recibido. Creo que eso va a ser clave. Veo pues muy confiado, supongo que a lo mejor ya es la única estrategia jurídica que le quedaba, pero yo vería también con un poco de reserva, digo, como lo han compartido Crisel y Javier, bueno, tenemos que ver de qué se trata. Si no, simplemente va a quedar en uno y quizá ni siquiera le alcance a Emilio Lozoya. Eso es lo que habrá que ver porque es la parte de la ecuación que también nos falta, el Poder Judicial. Una cosa es que la Fiscalía está haciendo estos acuerdos, que esté presentando estas, digamos, imputaciones iniciales y para mí también una de las incógnitas es cuál va a ser el papel de los jueces. El Poder Judicial verdaderamente asumirá su responsabilidad y dirá, no, esto no amerita que yo les dé, que les apruebe el criterio de oportunidad, no, esto no es una información que contribuya a revelar todo un esquema de operación, por lo tanto, no podemos hacerlo, y al contrario, y que también diga, que valide si las pruebas que presenta la Fiscalía o la defensa, pues son alegatos válidos. También esa es una incógnita todavía, ¿eh? ¿Qué papel va a jugar el Poder Judicial? Sin duda, Cristel, la verdad es que ahí comparto. Es difícil pensar que alguien pudiera haber grabado al presidente Peña o recibido o obtenido algún recibo firmado de él, evidentemente, que pudiera incriminarlo. Pero hay otra línea muy importante que están
empujando y sobre la que están insistiendo muchos expertos en temas de seguridad y procuración de justicia, que es el tema de la delincuencia organizada. Y lo que están diciendo es, el problema del país es que la Fiscalía no se está apoyando con organismos internacionales que pueden ayudarle a perseguir estos delitos, la justicia brasileña, que tiene todo el expediente completo de Odebrecht en la operación Lavallato, donde aparecen las declaraciones sobre el financiamiento de la campaña de Peña, y otras organizaciones, aunque hemos visto, por ejemplo, la acción de la justicia, por ejemplo, alemana, interviniendo propiedades de la familia de Lozoya. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que esta línea pueda ser suficientemente robusta en las investigaciones del Estado mexicano para probarle delincuencia organizada, nada menos que delincuencia organizada? Yo recuerdo, acuérdate del caso de Gordillo, de la maestra, que también fue acusada de delincuencia organizada y se cayó el caso porque no pudieron sustentarlo. Eso justo es la interrogante que enfrentamos y que completamente va a caer en cancha de la Fiscalía General de la República. Como bien han comentado, la Fiscalía está haciendo su propio cálculo político seguramente, y no solo me refiero pues a salir de manera pública con estas videograbaciones, a manifestarse sobre un caso específico cuando no lo hemos visto. No hemos visto esos mecanismos de transparencia o de rendición de cuentas con otros casos. Pero más allá de ese cálculo político y de esto que comentan de por qué se llegaría a este acuerdo con Lozoya para buscar un tipo de negociación de un criterio de oportunidad y buscar más bien señalar a otros personajes, creo que adicional a ese cálculo político que pueda hacer la Fiscalía, en la Fiscalía estamos viendo, yo al menos veo dos cosas específicamente. La primera de ellas es a un fiscal que sigue en su imaginario pensando en un sistema de justicia anterior al acusatorio. ¿Por qué lo digo? Porque en varios de sus dichos hace referencia a ratificaciones de denuncia, a ciertos elementos que en realidad ya no son vigentes en el actual sistema. Y casi podría apostar que es por este marco de negociación que la propia Fiscalía le pidió a Emilio Lozoya acudir a presentar una denuncia, como si fuera la única forma en la que la Fiscalía podría iniciar una investigación. Cuando en realidad la Fiscalía, no solo en su marco normativo, sino en su propia lógica, tiene áreas de investigación y de inteligencia y áreas de litigación. Y en este sentido, la Fiscalía no necesitaría que Emilio Lozoya tuviera que estar acudiendo a denunciar y a presentar todas las pruebas de esta manera, sino como parte de su propio proceso, él podría estarles facilitando la información y ellos tendrían que estar integrando la investigación. Entonces, esa es una primera lectura que sí me hace pensar que, pues que en este imaginario estamos todavía unos 12 años atrás quizá, y que en ese sentido, pues el fiscal podría estar justificando una posible reforma que pueda, o propuesta de reforma que puede estar presentando y que podría ser regresiva al sistema de justicia. La segunda lectura con respecto a la Fiscalía justo tiene que ver con este estándar probatorio y de investigación. En el caso de los delitos, bien comentaban, hay unos delitos que puede ser que hayan prescrito, pero en realidad hay otros que no. En el caso de la FEPADE se pronunció por una inyección de recursos a la campaña. En esta denuncia no estamos viendo una inyección de recursos, sino estamos viendo la entrega explícita de recursos por parte de una empresa extranjera y que posteriormente estos recursos pudieron haber sido entregados a asesores extranjeros electorales, al menos así se ha referido, y eso sí estaríamos hablando, digamos, de un delito distinto. O sea, no sería por violar, digamos, no sería por violar topes de campaña, sino por recibir sobornos. Exactamente, o sea, desde mi lectura sí creo que estamos hablando de delitos distintos. Obviamente, pues seguro el fiscal tiene que ser más reservado en esta aseveración hasta no tener como mayores elementos.
Pero yo pensaría que si estamos viendo ese delito, estamos viendo el delito también del posible cohecho con el soborno a legisladores, estamos viendo también los posibles beneficios que se dieron a la planta etileno 21, o sea, estamos hablando de otros delitos, y en estos delitos se configura el delito de delincuencia organizada. Y ahí justo es lo que preguntabas. Creo que la Fiscalía tendrá una tarea muy exigente que no puede depender de manera exclusiva por las pruebas que le entregue Emilio Lozoya, sino que tiene que justo colaborar con organismos internacionales, hacer uso de distintos mecanismos de inteligencia para poder integrar el caso y que esto no se vaya a caer pues posteriormente. Mientras las interrogantes permanecen, Javier, el presidente ya salió a decir que en cualquier caso, si se trata de juzgar o enjuiciar a los expresidentes, de ahí se refirió tanto a Calderón como a Peña, debe haber una consulta popular. Y ahí tú que desde las instituciones electorales sabes lo que es una consulta popular, te diría, y eso se puede compaginar con la investigación legal en tribunales, o los tribunales pueden quedar a un lado y la consulta ser la que se imponga. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, es totalmente inapropiado plantear una consulta popular para aplicar la ley y para juzgar la comisión de delitos. Esa es una postura de carácter político del presidente, pues obviamente para llamar más la atención, pero es improcedente desde el punto de vista político, jurídico y hasta ético, me parece, que plantear algo de esa naturaleza me parece una desmesura, la verdad. Entonces, pero elementos para juzgar delitos en materia electoral están, tan simple como la prohibición expresa que existe de financiamiento del exterior. Entonces ya hay un recurso que viene del exterior. Recordemos que en el caso de los amigos de Fox fueron sancionados, si la memoria no me falla, si no me es infiel, fueron 300 millones de pesos por haber recibido financiamiento del exterior. Desde mi punto de vista, en aquel entonces, el PAN debió de haber perdido el registro electoral por haber recibido financiamiento del exterior. Es causa realmente grave, ¿no? Y en este caso, haber recibido financiamiento del exterior es realmente una causa grave. Estamos en escenarios distintos, claro, porque eso fue en 2012. Pero ahí me temo, Javier, me temo que con toda esa, digamos, ese catálogo de delitos, lo que nos viene a sorprender también hoy es que no hayan podido ser investigados antes y que la propia FEPADE haya desechado las demandas que presentó, por ejemplo, insisto, el PRD en 2017. Bueno, esa fue la causa porque realmente destituyeron a Santiago Nieto de la Fiscalía especializada en temas electorales, porque él principió a investigar y ahora sí que estaba tocando el hueso, pasó la carnita y estaba tocando el hueso, y entonces pues terminó, como en el antiguo régimen, pues terminaban las cosas, pues con la renuncia del funcionario responsable de investigar. Y además es un contrasentido político que Peña Nieto se investigara a sí mismo, o decidiera que se investigara a sí mismo el financiamiento de su campaña. Digo, por las cosas que están saliendo ahora, se puede presumir, para preservar la presunción de inocencia, pero se puede presumir que hay elementos suficientes para suponer que sí hubo un financiamiento ilegal. Además, también, si Odebrecht dio estos recursos a la campaña, fueron también recursos ilícitos, porque Odebrecht ahora sí que hizo su bolsita para corromper. ¿Y de dónde el viejo cochinito? Exactamente, hizo su el viejo cochinito. Hizo su cochinito falseando la información financiera al propio Estado brasileño. Entonces, a reserva de que aquí los abogados me corrijan, creo que el dinero también tiene un origen ilícito. Obviamente hace falta probarlo, hace falta investigarlo, o sea, sí, ahí hace falta. El problema que enfrentamos, en mi experiencia como servidor público, es que el problema es probar. Ahora, sí.
En este sentido, yo sí tengo, pues es una percepción, una visión. Creo que la actual administración gubernamental en global, incluyendo la Fiscalía, no se hubiera atrevido a hacer denuncias de esta naturaleza si no tuviera elementos sólidos, porque si no se convertiría en un boomerang político terrible. O sea, el fracaso para estos casos de corrupción no lo beneficiaría. Sería un error muy grave. Creo que si hubo precipitación a hacer la acusación o no hay elementos suficientes, no hay pruebas suficientes, va a ser terrible para esta administración políticamente hablando. Nacho, un boomerang, y la verdad es que este es un caso que tan complejo el mecanismo como los actores involucrados, lo recordaba Javier y tú también lo traes fresco, involucra incluso al primer fiscal que trató de investigar Odebrecht, hoy el responsable de la unidad de inteligencia financiera, que es responsable también de buscar información sobre operaciones financieras que puedan aportar a las investigaciones de la Fiscalía. Yo creo que Santiago Nieto tiene toda la motivación, porque no Claro. solamente fue, digamos, un agravio político y la pérdida de un empleo. En realidad lo colocaron en una situación, que lo puedo decir, de extrema vulnerabilidad personal. Y tiene, digamos, una motivación para seguir, lo cual hace también que resalte y sea más notoria esta terrible divergencia y choque que hay entre la UIF, que es el brazo de inteligencia de las autoridades hacendarias, con la Fiscalía. Lo hemos estado viendo una y otra vez, como incluso abonando a lo que decía Cristel, parecería que el fiscal vive en un régimen jurídico de hace no 12 años, de medio siglo. Todavía recuerdo que está diciendo que la Fiscalía no tiene por qué investigar, que por favor le den todas las pruebas para que ellos, y eso lo dijo, nada más vaya yo y lo presente al juzgado, como si no fuera su tarea investigar, obtener toda la información, hacer todas las diligencias necesarias para presentar un caso sólido. La verdad, a mí sí me alarma, y no soy un abogado, pero tengo los mínimos conocimientos como para saber que si el fiscal dice que no es su obligación investigar, Dios, entonces, ¿cuál es su obligación? ¿Llevar nada más a algunos abogados y presentarlo ante el juez? Eso por una parte. Otro apunte final es, el fiscal ha hablado mucho, me parece que correctamente, o por lo menos lo ha dicho tanto por escrito en sus columnas en La Jornada como en el seminario de ayer, lo dijo nuevamente, pues que finalmente se iba a poder tener un poco de luz sobre ese pacto de impunidad entre los anteriores gobiernos, señaladamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el pacto de impunidad que había entre todos para cubrirse. Bueno, hay que necesario hacer un apunte. El 80% del equipo que integra la Fiscalía General de la República son los mismos que le dieron carpetazo a Odebrecht durante todo el tiempo en esa sesión. No los ha cambiado, no los ha movido. Ahí está el último fiscal de Ayotzinapa, ahí está el que era el fiscal aunque cambió de puesto, es el fiscal de delincuencia organizada, es decir, toda esa estructura que hay de la PGR, la gran mayoría sigue presente y son los que llevan el caso. Pues es que, a ver, yo les pregunto y con eso voy a la recta final del programa. Estamos ante, digamos, la intención del actual gobierno, y lo hago también amplio, como decía Javier, incluyendo a la Fiscalía, de revelar esta clase de mecanismos como una condición para combatir la corrupción, o de ir como en sexenios pasados, por ejemplo, con el crimen organizado, solamente por cabezas y trofeos. Y las que ha puesto el presidente sobre la mesa se llaman Felipe Calderón y Peña Nieto. ¿Cómo ves, Cristel? ¿Cuál de las dos? Pues quisiera no ser pesimista. Creo que todo apunta Bravo, a necesitamos señalar... a alguien que no sea pesimista. Creo que todo apunta a señalar que vamos a volver a tener un poco más de lo mismo, pero en esta ocasión sí apelaría a que esta Fiscalía Autónoma, al menos en términos normativos,
aproveche esta ventana de oportunidad para mostrar que sí puede hacer las cosas, que sí puede integrar investigaciones, que sí puede llegar no solo a imponer sanciones en términos de que mucha gente está esperando ver a distintas personas en la cárcel, sino sobre todo justo a tener esa investigación que nos permita con toda la amplitud conocer los mecanismos y las condiciones estructurales que están permitiendo, pues esto que ya justo ha referido el propio fiscal, como una macro corrupción, un Estado pues completamente corrupto. Necesitamos esa información, creo que es algo que exige toda la sociedad, además pues de la reparación económica del daño, y pues justo creo que apelaría a que el fiscal deje este rol de convertirse en legislador y de estar pidiendo más reformas y demás, para aprovechar las herramientas que tiene a su alcance, aprovechar esta ventana de oportunidad y pues mostrarnos que la Fiscalía sí puede hacer una investigación judicializable. ¿Cómo ves, Javier? ¿Tramas o cabezas? Y si son solo cabezas, están en manos de un solo hombre, sería el peor de los escenarios, o sea, de la voluntad del presidente. Históricamente yo soy miembro del Club de los Optimistas y Remisos. Y en esta ocasión soy optimista desde la óptica política porque así como la corrupción es todavía un adhesivo sistémico, o sea, es inherente al sistema y para la propia estabilidad del sistema era necesaria la corrupción. El día de hoy la sociedad está harta de la corrupción y hay un reclamo social muy amplio y la sobrevivencia del sistema el día de hoy requiere del combate a la corrupción. Por eso yo no me atrevo a hacer un pronóstico exacto de qué va a suceder, pero yo creo que va a haber resultados. Hay un dato que no hemos comentado que me parece muy relevante en esto. Se acaba de firmar un convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las asociaciones empresariales. ¿Y Coparmex? Para detectar a las empresas fantasmas. Es el lavado de dinero, es la delincuencia organizada, es la corrupción en gran escala, es combatir a la corrupción en gran escala. ¿Qué tanto se va a avanzar? No lo sé, pero bueno, este tipo de detalles me hacen ser algo optimista y que algún resultado positivo vamos a tener. Tal vez no todo lo que deseemos ni a toda la profundidad que se deba de hacer, pero el sistema para sobrevivir necesita combatir la corrupción. Es un asunto de sobrevivencia y de legitimidad política indispensables. Para contrastar las posiciones optimistas, mi querido Nacho, tú que has estado más bien en el otro lado del espectro, te diría, ¿hasta dónde la destrucción de los gobiernos anteriores, de Peña y de Calderón? Mira, no sé, yo creo que depende realmente finalmente de lo sólido, ¿no? Obviamente hay un elemento político fundamental, ¿no? El gobierno del actual presidente López Obrador, creo que por supuesto tendría toda la motivación necesaria como para poder dar un ejemplo, digamos, un ejemplo de que en realidad está haciendo un combate a fondo. Sin embargo, yo te diría, a mí, más allá de ese elemento de la motivación que podría tener López Obrador, me parece que en efecto que lo que tenemos enfrente, y por eso mi pesimismo es más bien como pesimismo para empujar a que no ocurra, ¿no? A que la sociedad empuje para que no ocurran este tipo de circunstancias. Me parece que se perdería una gran oportunidad histórica si no funciona realmente, porque qué mejor hecho cívico-pedagógico que juzgar a alguien y encontrar verdaderamente en un proceso debido, con todos los elementos que ayuden a tener una construcción y una certeza de que la justicia se aplica. El mensaje sería, que me parece profundamente democratizador. Ante la ley, todos somos iguales. No importa que hayan sido presidentes, no importa que hayan sido secretarios de Estado, no importa que hayan sido directores de Pemex, no importa lo que haya sido. Este nuevo régimen, si se quiere ver así, no va a llevar a la práctica y va a hacer que sea una realidad esta máxima de que la justicia es igual para todos. Y ese sería un hecho tremendamente pedagógico, porque sí creo que ayudaría
de una manera muy fuerte a fortalecer la construcción de cauces democráticos, ¿no? La gente vería que en efecto tiene sentido el cambio de gobierno, el apostar, el participar, porque en realidad tendría una incidencia y un cambio de transformador, por lo menos en esta área de justicia. Digamos que le estarías pidiendo al presidente que cumpla aquella máxima que tanto ha repetido encima de la ley nadie. Creo que esa sería la gran lección. Y al mismo tiempo, retomando lo que decía Javier, va a ser difícil que la democracia pueda perdurar sin justicia. Completamente de acuerdo. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a los tres. Javier Santiago, ex consejero electoral, expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal de entonces. Muchas gracias, de verdad, como siempre. Mi querido Javier, te mando un abrazo. Igualmente, abrazos a todos. Gracias, hasta luego. Cristel, muchas gracias. Cristel, abogada, investigadora de México Evalúa. Muchas gracias, Cristel, y muchas gracias, mi querido Nacho. Espero verte pronto. Les mando un abrazo. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Síganos por mis redes, por YouTube, por Face Live, y lo espero próximo martes. Próximo martes le vamos a tener una información que le va a gustar mucho, y es cuáles son algunos de los principales investigaciones y modelos matemáticos para determinar cómo andamos en realidad con los números de la pandemia. Lo espero el martes. Gracias por su atención. Gracias a los invitados. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.